Esta historia, ponle, no fue una operación de rutina. Duré 20 años en la fuerza policial y creí haberlo visto todo. Asaltos, tiroteos, la peor calaña de la ciudad. Nada me sorprendía hasta aquella noche. Recibimos una llamada de emergencia desde un viejo barrio a las afueras. Era un reporte de actividad criminal. Pensaba que solamente eran adictos o vagabundos, criminales de poca monta, nada que no hayamos visto antes. Pero me equivoqué. Vaya que sí me equivoqué. Esa noche mi mundo cambió para siempre. La lógica y la razón que siempre me había guiado se desmoronaron ante la evidencia de lo inexplicable. Comprendí que hay cosas más allá de nuestra comprensión. Fuerzas oscuras que acechan en las sombras esperando el momento de manifestarse. Desde entonces vivo con el peso de ese encuentro. Sé que lo que vi era cierto, aunque nadie más me crea. Y sé también que la oscuridad sigue allá afuera esperando a aquellos que se atreven a desafiarla. Recuerdo que al llegar al punto de la redada el aire estaba pesado, viciado por la humedad de la ciudad. El equipo estaba listo y sabíamos lo que teníamos que hacer. Una redada más, otra misión rutinaria, o al menos eso era lo que pensábamos. Todo en orden, Pérez. La voz de mi compañero, el sargento Ortega, me sacó de mis pensamientos. Asentí sin decir nada, repasando mentalmente el plan. Un edificio en el centro de la colonia marginal abandonado, decrépito, pero sospechosamente lleno de actividad. Sabíamos que el grupo criminal que estábamos buscando operaba desde allí. Nos habíamos preparado bien. Un par de unidades más, apoyo de armas y el objetivo claro. Había que dar con ellos, y si había resistencia estaríamos listos. Tengan cuidado. Este lugar parece demasiado tranquilo para lo que se supone que debería estar pasando aquí, comentó Martínez, el tercero en el grupo, con un tono siempre sombrío. Sabía que no le gustaban las misiones en lugares como este. A veces el silencio era más aterrador que cualquier disparo. Cruzamos la puerta principal sin hacer ruido y avanzamos con sigilo, casi a oscuras para evitar una emboscada y ser sorprendidos. El edificio estaba oscuro y era un lugar que parecía olvidado por el tiempo. Las paredes cubiertas de moho y los techos caídos daban la impresión de que todo podía derrumbarse en cualquier momento. Sin embargo, algo nos mantenía de pie. El sentimiento de estar siendo observados. Esa sensación que no se puede explicar pero que se siente en la piel antes de entrar en una refriega. Avanzamos por el pasillo principal y nuestras linternas apenas iluminaban las viejas paredes agrietadas. Los ojos se nos iban hacia las sombras que parecían deslizarse alrededor nuestro. Era como si todo nos estuviera marcando en cada paso y la estructura del edificio era un laberinto con pasillos estrechos y cuartos viejos que se abrían sin previo aviso. No había señales de vida, o eso pensábamos. ¿Nadie ha estado aquí?, preguntó Ortega en voz baja mirando a su alrededor. No parece, respondí, pero mi voz sonaba vacía. De repente el silencio era mucho más pesado que antes. Era un edificio enorme de 3 plantas lleno de puertas cerradas y ventanas rotas. Lo que nos llamó la atención fue el olor. Algo extraño que no era típico del aire rancio de un edificio abandonado. Esto olía a sangre vieja y apestaba. Paseamos por varias habitaciones vacías hasta que llegamos a un pasillo que se ramificaba en 2. A lo lejos el sonido de algo cayendo nos alertó. Silencio. Todos nos miramos. Era un sonido demasiado controlado para ser un accidente. Sigan alerta, ordenó Ortega. Nos acercamos con cautela y la luz de las linternas eran débiles, pero lo suficiente para iluminar los restos de lo que parecía ser una cocina o un comedor. Lo primero que notamos fue un charco de sangre en el suelo. No era reciente. La sangre se había secado, oscurecida por el paso de las horas. Pero no solamente era sangre, había fragmentos de algo más, algo que no pude identificar al principio. Al acercarnos más, los detalles se hicieron más claros. Huesos, pequeños fragmentos de carne descompuesta. Algo había pasado aquí, algo mucho peor de lo que había imaginado. ¿Qué es esto?, preguntó Martínez con su voz temblando. La imagen era lo suficientemente impactante para que cualquiera se sintiera incómodo, pero había algo más, algo no tan visible pero que se sentía en el aire.
Miré a Ortega, que se acercó lentamente al centro de la habitación tocando una pared manchada con algo. Lo observó un segundo y luego levantó la vista mirando con ojos grandes sin brillo. Esto no es solamente una banda de criminales. Esto no es humano, murmuró como si hablara para sí mismo. En ese momento algo cambió en el aire. Las luces comenzaron a parpadear y el frío se intensificó. Sentía como si algo estuviera observándonos, algo que no pertenecía a este mundo. La sensación se volvió muy cargada de mala energía y el sudor me recorrió la espalda. De repente un grito sonoro y agonizante se dejó escuchar. Era desgarrador. Provenía de lo más profundo del edificio. Un grito humano, pero tan lleno de terror y desesperación que me heló la sangre. «Vamos», gritó Ortega incitándonos a movernos rápidamente. Corrimos guiados por el eco del grito hasta que llegamos a una habitación amplia. Lo que encontramos allí, más que un enfrentamiento, fue una escena de horror. Había rehenes, sí, pero también había cadáveres, decenas de ellos. Algunos de los criminales del grupo estaban ahí muertos, sus cuerpos dispuestos de una forma ritual, como si algo les hubiera arrebatado la vida de una manera que no entendíamos. Y en el centro de la habitación, sobre un altar improvisado, había una figura, una mujer. No parecía de este mundo en inicio, y pudimos percibir que su piel pálida brillaba débilmente en la penumbra. Llevaba un vestido negro largo adornado con símbolos que no reconocí, pero al parecer eran santeros o algo. Ya antes había visto algo parecido, pero no entendía del todo lo que significaba. Su rostro estaba en sombras, pero sus ojos brillaban con una intensidad antinatural. La bruja de los sicarios. Sabía que era ella antes de que se moviera, y cuando lo hizo sentí como el tiempo se hubiera detenido. Ahí fue cuando sonrió. El hedor a pólvora y a sangre inundaba el aire, una sinfonía macabra que acompañaba el caos. La escena era un festín para los buitres, cuerpos mutilados, paredes salpicadas de rojo. El eco de los disparos han resonando en mis oídos. Llevaba 20 años en la fuerza, pero nada me había preparado para esto. Se decía que era un mito, una leyenda urbana que los mismos criminales propagaban para infundir miedo. Pero ahí estaba de pie con la mirada perdida en el vacío, y una sonrisa que helaba la sangre. Su rostro, surcado por cicatrices en toda su piel negra con tatuajes africanos, reflejaba una sabiduría malvada, una conexión con fuerzas que escapaban a nuestra comprensión. La habíamos subestimado. Se rumoraba que esta mujer era el artífice de la ferocidad del cartel, la que los convencía de que eran invencibles. A través de rituales oscuros y creencias paganas les inculcaba una fe ciega, una seguridad que los convertía en máquinas de matar. Les hacía creer que la muerte no era el final y que sus almas se unirían a un ejército de sombras, siempre invencible e implacable. Los sicarios la veneraban como una diosa, le entregaban ofrendas de sangre y le pedían protección antes de cada misión. Ella a cambio les otorgaba amuletos y pociones. Les hablaba de visiones y profecías. Les hacía creer que eran los elegidos y los guerreros de la noche. Y ahora estaba ahí, en medio de la carnicería, como si fuera la directora de una orquesta macabra. Sus manos manchadas de sangre y tatuadas con runas sostenían un cráneo humano, del cual emanaba un humo denso y nauseabundo. Mis compañeros le apuntaron con sus armas, pero algo los detuvo. No era miedo, sino una sensación de respeto y de reverencia. Sabíamos que estábamos ante algo más grande que nosotros, algo que escapaba de nuestra comprensión. La bruja de los sicarios nos miró y en sus ojos vi la oscuridad misma. No era una simple criminal, sino una fuerza de la naturaleza, un ser ancestral que se alimentaba del caos y la violencia. Y en ese momento supe que las leyendas eran ciertas. Y fue lo último que vi antes de que todo se desmoronara. Una explosión repentina que no solo sirvió para que esa maldita huyera, sino para que todos nos quedáramos ahí. Habíamos caído en una emboscada y no nos dimos cuenta hasta que fue demasiado tarde. El edificio entero comenzó a tambalearse y el sonido del metal y concreto colapsando nos rodeó. La oscuridad se apoderó de todo.
Lo único que recuerdo después de eso es el eco de los gritos de Ortega, el ruido de nuestros pasos apresurados y el sentimiento de que algo peor nos esperaba en las sombras. Y entonces todo se apagó. Desperté con el sonido del retumbante estruendo en los oídos. El suelo se había sacudido bajo nosotros. Los restos del techo, de las paredes, cayeron a nuestro alrededor. Ortega gritaba mi nombre y su voz se mezclaba con el ruido del metal y el concreto quebrándose. No tenía tiempo para pensar. Mi cuerpo solo reaccionó. Me levanté de entre los escombros con el corazón acelerado mirando a mi alrededor mientras la penumbra se hacía más densa. No sabía si lo que veíamos era el resultado de una explosión, o si el lugar había comenzado a desmoronarse ante lo que la bruja nos dijera. «Pérez, rápido», gritó Ortega. Nos apresuramos a salir, pero el laberinto del edificio parecía haberse distorsionado. Los pasillos ya no seguían un patrón lógico. Era como si las paredes, el suelo y el techo se hubieran reconfigurado, haciendo casi imposible escaparse por donde habíamos entrado. Ortega me miró con sudor en la frente, pero no podía encontrar palabras que pudieran describir lo que estaba pasando. Y ahí lo supe entonces. No estábamos luchando contra criminales. No estábamos siquiera luchando contra una bruja común y corriente. Algo más oscuro estaba al acecho, algo que desbordaba la razón. Fuimos avanzando, buscando una salida. Cada puerta parecía abrirse a un nuevo caos, a una nueva trampa. Un sonido inexplicable cada vez que girábamos. Sentíamos que algo se estaba acercando. Algo invisible estaba al acecho. La luz de nuestras linternas parpadeaban, dejándonos en la oscuridad más absoluta, y eran segundos que parecían eternos. El grito de un rehén me hizo girar, pero cuando llegamos al origen del sonido no había nada. Nada más que cadáveres muertos, mutilados de una manera que me hizo vomitar. Algunos aún tenían los ojos abiertos mirándose al vacío, mientras que otros parecían estar en un estado de muerte tan profunda que sus cuerpos no se descomponían, como si el tiempo no los tocara. «¿Dónde están? ¿Dónde están los criminales?», preguntó Ortega con la voz quebrada. No era una pregunta dirigida a mí, sino una reflexión en voz alta. Nadie había visto a los criminales en todo el tiempo que llevábamos dentro. De repente un susurro bajo y profundo. No venía de nadie y sin embargo sentí que algo se apoderaba de mi mente. Las palabras no eran claras, pero las entendí como si las hubiera escuchado en mi interior. «No pueden escapar». Un frío intenso me recorrió la espalda y entonces lo comprendí. El edificio, la bruja, todo esto era una trampa. No podíamos encontrar una salida y cada rincón del edificio parecía más vasto, más interminable. Las paredes se desmoronaban detrás de nosotros, y cada vez que intentábamos abrir una puerta nos encontrábamos de nuevo en el mismo pasillo. El laberinto parecía interminable y sus corredores no tenían sentido, y la gravedad misma parecía estar cambiando y pesada al andar. «Es una maldita trampa. Estamos atrapados», exclamé y mi voz estaba completamente desbordada por la desesperación. De repente la bruja apareció ante nosotros, con ojos brillando, con una luz intensa e imposible de mirar. Su sonrisa era como si disfrutara de nuestra angustia y de nuestra impotencia. De sus manos brotaron polvos y cosas raras que comenzaron a envolver todo alrededor. No la veíamos moverse, pero su poder se sentía como si las paredes mismas se levantaran para atacarnos. «Están aquí porque yo lo permití», pero su voz no provenía de su garganta, sino de todas partes. El aire, las paredes, las sombras, todo le pertenecía. Sentí un dolor punzante en mi cabeza y era como si un millar de agujas estuvieran perforando mi cerebro. Mi visión comenzó a distorsionarse. Ortega cayó al suelo luchando por mantenerse consciente, pero las sombras lo arrastraron como si intentaran devorarlo. «No, Ortega», grité, pero mi voz apenas se escuchaba. El sonido de las sombras se hacía más fuerte y más voraz. En un acto de desesperación saqué mi arma disparando hacia donde intuía estaba la bruja, pero no había forma de alcanzarla. Las balas simplemente desaparecían antes de llegar a ella, como si la misma realidad la absorbiera. Sentí como el aire se volvía más irrespirable y una presión insoportable me aplastaba.
Pero entonces algo cambió. La bruja dio un paso hacia nosotros y el edificio tembló con la fuerza de otra explosión. Al parecer la primera había desencadenado la destrucción de varias cosas, tanques de gas y objetos flamables. La reacción en cadena hizo que los muros colapsaran, el suelo se agrietó, y un estruendo ensordecedor sacudió todo a nuestro alrededor. Parte del techo se desplomó y la bruja quedó atrapada y aplastada por estos. Sin imaginar, ella misma había caído en su misma maldita trampa. Quedamos tirados entre escombros, escuchando los gritos de nuestros compañeros desvaneciéndose. Las sombras seguían acechando, pero ahora estábamos más cerca de ella, más cerca de su trampa final. La puerta de la salida parecía estar a unos cuantos metros, pero cada paso que daba parecía más pesado que el anterior. Las entidades, sombras de muertos, nos estaban persiguiendo. Una figura humana apareció frente a mí y una silueta de un compañero caído que no podía estar ahí. Su rostro deformado me estaba mirando fijamente. Yo disparé sin pensar, pero el cuerpo simplemente desapareció en el aire. Pérez, Pérez, corre, gritó Ortega apenas consciente. Pero algo en su voz me hizo reaccionar. Salimos corriendo y no sabíamos hacia dónde, pero la salida era nuestra única esperanza. Apenas conseguimos llegar al final del corredor donde había un boquete que conduce al exterior, y no dudamos en salir de ese infierno. Habíamos sobrevivido apenas a la locura de la bruja de los sicarios. El aire nocturno fue un bálsamo cuando logramos salir del edificio. Nos desplomamos en el suelo jadeando con el cuerpo al borde del colapso. Miré a Ortega, en su rostro estaba cubierto de polvo, su uniforme rasgado y manchado de sangre. No sabía si la suya o la de nuestros compañeros caídos. Me devolvió la mirada con los ojos vacíos, con la expresión de alguien que ha visto algo que jamás debía haber visto. Pero estábamos vivos, o al menos eso creíamos. Cuando llegaron las unidades de refuerzo encontraron el edificio parcialmente derrumbado. Había restos de los criminales, de los rehenes y nuestros compañeros. Nos separaron para interrogarnos y nos pidieron explicar lo que había pasado. Dijimos lo que pudimos, pero cada palabra que salía de nuestras bocas parecía una mentira. El informe final lo catalogó como un colapso estructural y un enfrentamiento armado con elementos hostiles. Nos habló de la bruja, nos habló del caos que vivimos, nos habló de las entidades que desató y todo quedó enterrado. Nos dieron licencia médica y después nos resignaron. Ortega y yo nos alejamos de ese caso lo más que pudimos. Intentamos seguir adelante e intentamos olvidar. Ortega desapareció 2 meses después. No se llevó nada ni dejó rastro de él. Un día simplemente no contestó su teléfono. Fui a su casa y encontré la puerta entreabierta. Sus cosas estaban intactas como si hubiera salido por un momento y nunca volviera. Lo busqué y nadie sabía nada y entonces un día lo entendí. Él no escapó. Ninguno de los dos lo hizo. Porque aunque salimos del edificio, algo salió con nosotros. Y parece que tarde o temprano también vendrá a buscarme a mí también.